128 sicarios abatidos, 23 troconas blindadas destruidas, hasta quedar convertidas en chatarra humeante, toneladas de droga incineradas en medio de la sierra, y un golpe estratégico que sacude las estructuras del cártel de Sinaloa en su propio bastión. La madrugada del pasado martes en la sierra de Badiraguato, los murciélagos ejecutaron una de las operaciones más contundentes contra la facción de los Mayos, específicamente contra células que responden a Ismael Zambada Sicairos, conocido en el mundo del narcotráfico como Mayito Flaco. Lo que comenzó como un patrullaje de rutina en las montañas sinaloenses se transformó en 4 horas de combate ininterrumpido, que dejó la sierra literalmente en llamas. Columnas de humo negro se elevaron hacia el cielo durante todo el día, marcando los puntos donde vehículos blindados quedaron incendiados tras el enfrentamiento más brutal que ha vivido Badiraguato en meses recientes. Eran las 4:18 de la madrugada, cuando sensores de vigilancia aérea detectaron actividad anómala en brechas de terracería que serpentean entre los cerros del municipio más emblemático del narcotráfico sinaloense. No era movimiento común de campesinos dirigiéndose a sus labores agrícolas. Era un convoy masivo de más de 30 vehículos tipo trocona, avanzando con las luces apagadas hacia zonas montañosas, donde históricamente operan laboratorios clandestinos de fentanilo y metanfetamina. De acuerdo con diversas fuentes familiarizadas con operativos de inteligencia federal, el convoy había sido rastreado durante 72 horas previas, mediante interceptación de comunicaciones y seguimiento satelital. Los analistas identificaron que el desplazamiento correspondía a un movimiento logístico mayor de la gente de Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, y uno de los operadores de más alto nivel del cártel de Sinaloa, tras la captura de su padre en julio de 2024. La decisión de interceptar el convoy no fue improvisada. Durante 3 días completos, equipos de inteligencia monitorearon cada kilómetro del recorrido planeado. Identificaron puntos de concentración de sicarios, rutas de escape potenciales y zonas donde el terreno favorecería una emboscada táctica. Para cuando los murciélagos recibieron la orden de proceder, conocían exactamente dónde, cuándo y cómo golpear con máxima efectividad. El convoy que avanzaba por la sierra no era un desplazamiento cualquiera. Entre las troconas que lo conformaban, había al menos 8 vehículos blindados de manera artesanal, pero efectiva, con placas de acero soldadas que los convertían en pequeñas fortalezas móviles. Otras camionetas transportaban ametralladoras montadas sobre pedestales soldados a las cajas, y varias más funcionaban como transporte de personal armado y cargamento que las horas posteriores revelarían como extremadamente valioso. Según medios especializados en cobertura de seguridad, el objetivo del convoy era reabastecer puntos de producción de droga sintética ubicados en lo profundo de la sierra sinaloense. Los laboratorios clandestinos que operan en esas montañas producen toneladas mensuales de fentanilo destinado al mercado estadounidense, un negocio que genera cientos de millones de dólares anuales para las estructuras criminales que controlan la región. A las 4:36 de la madrugada exactamente, cuando el convoy completo había ingresado a una zona conocida localmente como el Cañón del Diablo, una brecha angosta bordeada por paredes rocosas que limitan severamente las opciones de maniobra, los murciélagos cerraron la trampa. Helicópteros equipados con visión nocturna y sensores térmicos sobrevolaban silenciosamente la zona desde alturas que los hacían prácticamente indetectables para quienes transitaban abajo. El primer disparo fue una señal coordinada. Desde posiciones elevadas estratégicamente seleccionadas en ambos flancos del camino, elementos de élite abrieron fuego simultáneamente contra las troconas que encabezaban y cerraban el convoy. La táctica era clásica pero brutalmente efectiva. Inmovilizar los vehículos de punta para atrapar al resto de la columna sin posibilidad de avance o retroceso. El sonido de las primeras ráfagas retumbó entre los cerros como truenos metálicos que despertaron a comunidades ubicadas a varios kilómetros de distancia. Testigos de rancherías cercanas reportaron posteriormente haber escuchado explosiones y disparos constantes que parecían no tener fin. Algunos habitantes describieron el estruendo como similar a fuegos artificiales de celebración, pero multiplicado por 100 y sostenido durante horas sin pausa. La respuesta de los sicarios de Mayito Flaco fue inmediata y violenta. Desde las troconas blindadas abrieron fuego con ametralladoras de grueso calibre hacia las posiciones elevadas de donde provenían los ataques. Lanzagranadas iluminaban brevemente la oscuridad previa al amanecer cada vez que disparaban hacia los cerros, buscando neutralizar a los atacantes. Pero enfrentaban una desventaja táctica insuperable.
Los murciélagos controlaban las alturas y contaban con equipamiento que les permitía ver en la oscuridad, mientras los sicarios disparaban prácticamente a ciegas. Para las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar tenuemente las cumbres de la sierra, al menos 10 troconas del convoy ya habían quedado inutilizadas. Algunas ardían tras recibir impactos directos en los tanques de combustible, otras habían volcado al intentar maniobras desesperadas en terreno irregular, y varias más simplemente quedaron detenidas con los motores perforados por proyectiles de alto calibre. Los sicarios que intentaron abandonar los vehículos para buscar cobertura entre las rocas, descubrieron que esa ruta también había sido anticipada. Tiradores de precisión apostados en puntos estratégicos cubrían cada ángulo posible de escape. Drones tácticos equipados con cámaras de alta definición transmitían en tiempo real la posición exacta de cada sicario que intentaba huir, permitiendo que las fuerzas terrestres los interceptaran antes de que alcanzaran zonas de vegetación densa. De acuerdo con el análisis posterior del operativo, aproximadamente 40 sicarios del convoy intentaron reagruparse en una posición defensiva improvisada, utilizando 3 troconas volcadas como barricada. Desde esa posición, mantuvieron fuego sostenido durante casi una hora. Pero la superioridad tecnológica y táctica de los murciélagos eventualmente quebró esa resistencia. Una maniobra envolvente coordinada desde múltiples flancos obligó a los sicarios a rendirse o enfrentar eliminación inevitable. A las 6:20 de la mañana, helicópteros de reconocimiento reportaron que un grupo de aproximadamente 20 sicarios había logrado escapar a pie internándose en cañadas de difícil acceso. Equipos de rastreo fueron desplegados inmediatamente para seguir sus huellas. La persecución se extendió durante 2 horas adicionales por terreno montañoso extremadamente accidentado. Varios de los fugitivos fueron alcanzados en barrancos, donde intentaban ocultarse entre la vegetación. Para las 8 de la mañana, cuando el sol ya iluminaba completamente el escenario de la batalla, el balance preliminar era devastador para la estructura de Mallito Flaco. 128 sicarios habían sido abatidos durante las 4 horas que duró el enfrentamiento y la persecución posterior. 23 troconas quedaron completamente destruidas o inutilizadas, y entre los escombros humeantes comenzó a revelarse la magnitud del cargamento que transportaba el convoy. Los elementos que realizaron la inspección inicial de los vehículos asegurados encontraron paquetes envueltos en plástico, conteniendo lo que análisis preliminares identificaron como fentanilo, metanfetamina y cocaína. La cantidad decomisada fue evaluada preliminarmente en varias toneladas, suficiente droga para abastecer mercados completos durante meses. Cada paquete llevaba sellos distintivos que permitirían a investigadores rastrear su origen hacia laboratorios específicos operando en la sierra. Pero las sustancias no fueron el único hallazgo significativo. El arsenal asegurado incluía decenas de fusiles de asalto de diversos calibres, varias ametralladoras de grueso calibre que habían estado montadas en las troconas, lanzagranadas con munición sin detonar, miles de cartuchos de diversos calibres esparcidos entre los vehículos, chalecos antibalas de grado militar, equipos de comunicación encriptada por radio y satélite, e incluso 2 drones modificados equipados con dispositivos para lanzar explosivos. Entre los documentos y dispositivos electrónicos asegurados, se encontraron teléfonos satelitales con comunicaciones recientes que ahora están siendo analizadas por unidades de inteligencia. También se localizó un cuaderno con anotaciones manuscritas que parecen ser rutas, contactos y horarios de entregas. Este tipo de información es invaluable para desmantelar redes logísticas completas del crimen organizado. Para entender la magnitud estratégica de este golpe, es fundamental conocer quién es Mallito Flaco y qué representa dentro del cártel de Sinaloa. Ismael Zambada Siqueiros nació como parte de la dinastía criminal más poderosa de México. Es hijo de Ismael El Mayo Zambada García, quien durante décadas fue considerado el narcotraficante más buscado del mundo hasta su captura en julio de 2024, en circunstancias que aún generan controversia. Tras la detención de su padre, Mallito Flaco asumió control operativo sobre importantes segmentos de la facción conocida como Los Mayos dentro del cártel de Sinaloa. Esta facción ha mantenido una guerra intestina contra los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, por el control de rutas, territorios y la estructura general del cártel. El conflicto entre ambas facciones ha generado cientos de víctimas durante 2024 y 2025. Mallito Flaco controla específicamente operaciones en la Sierra Sinaloense, donde nacieron tanto su padre como los fundadores históricos del cártel.
Esta región montañosa que abarca partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida como el Triángulo Dorado, es la cuna histórica del narcotráfico mexicano. Aquí se cultiva amapola para producir heroína y se operan laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. El convoy interceptado por los murciélagos representaba una operación logística crítica para mantener funcionando esa infraestructura de producción. Los precursores químicos necesarios para fabricar fentanilo y metanfetamina deben transportarse desde puertos del Pacífico hasta laboratorios remotos en la sierra. Una vez procesadas las sustancias, deben ser trasladadas nuevamente hacia puntos de cruce fronterizo con Estados Unidos. Cada convoy que no llega a su destino representa pérdidas millonarias y desabasto que afecta toda la cadena de distribución. Habitantes de comunidades cercanas al sitio del enfrentamiento describieron escenas que difícilmente olvidarán. El sonido de las ráfagas era tan constante que parecía no terminar nunca. Las explosiones hacían temblar las paredes de casas de adobe ubicadas a kilómetros de distancia, y las columnas de humo negro que se elevaban desde los vehículos incendiados podían verse desde poblados enteros. Una maestra de una escuela rural en las cercanías relató que mantuvo a sus alumnos resguardados bajo los pupitres durante las primeras horas de la mañana, mientras escuchaban el estruendo de la batalla. Los niños lloraban asustados preguntando si era la guerra. Ella intentaba calmarlos explicándoles que eran los soldados protegiendo a la gente buena, pero en el fondo también sentía miedo sin saber exactamente qué. Tan cerca estaban los enfrentamientos. Un comerciante de un poblado cercano señaló que escuchó las primeras detonaciones antes del amanecer y supo inmediatamente que algo grave estaba ocurriendo. Durante años viviendo en la sierra, había aprendido a distinguir entre disparos aislados y enfrentamientos mayores. Lo que escuchó esa madrugada era definitivamente lo segundo. Tomó la decisión de mantener cerrado su negocio durante todo el día, ante la incertidumbre de si la violencia podría extenderse hacia zonas pobladas. El transporte público que conecta comunidades serranas con la cabecera municipal de Badiraguato suspendió operaciones durante toda la jornada. Conductores que habitualmente recorren esas rutas reportaron que elementos militares establecieron retenes en múltiples puntos, solicitándoles que no transitaran hacia ciertas áreas mientras continuaban operativos de rastreo. Esta medida, aunque necesaria para la seguridad, afectó a decenas de familias que dependían del transporte para acceder a servicios básicos. La respuesta oficial tras el operativo incluyó el despliegue adicional de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en Badiraguato y municipios circundantes. Helicópteros continuaron sobrevolando la sierra durante los días posteriores, buscando indicios de más movimientos de grupos armados o campamentos ocultos en zonas remotas. Patrullajes terrestres intensificados recorrieron brechas y caminos rurales, verificando que no hubiera presencia de células criminales reorganizándose. La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado escueto confirmando que se había realizado un operativo en la Sierra de Sinaloa que resultó en el aseguramiento de vehículos, armamento y sustancias ilícitas. Sin embargo, el comunicado no proporcionó cifras específicas de sicarios abatidos ni detalles sobre el grupo criminal objetivo. Esta reserva informativa es característica en operativos de alto impacto, donde revelar todos los detalles podría comprometer investigaciones en curso. Analistas especializados en dinámicas del crimen organizado señalan que un golpe de esta magnitud contra la estructura de Mallito Flaco tendrá repercusiones que se sentirán durante semanas. La pérdida de 128 sicarios entrenados no se reemplaza fácilmente. La destrucción de 23 vehículos blindados representa un activo significativo, y el decomiso de toneladas de droga significa ingresos que nunca llegarán a las arcas del cártel. Pero más allá del impacto material inmediato, este operativo envía un mensaje estratégico contundente. Demuestra que incluso en la Sierra Sinaloense, territorio histórico donde el cártel de Sinaloa ha operado durante décadas con relativa impunidad, las fuerzas federales tienen capacidad para ejecutar golpes precisos y devastadores. La percepción de invulnerabilidad que grupos como el de Mallito Flaco puedan tener queda seriamente cuestionada. La guerra interna dentro del cártel de Sinaloa entre los Mayos y los Chapitos ha generado cientos de víctimas durante el último año. Enfrentamientos en Culiacán, la capital del estado, han paralizado la ciudad en múltiples ocasiones. Bloqueos, quema de vehículos y tiroteos se han vuelto tristemente comunes. Este contexto de fragmentación interna hace que cada golpe contra cualquiera de las facciones altere significativamente el balance de poder. Los Chapitos, liderados por los hijos del Chapo Guzmán,
podrían interpretar este debilitamiento de la facción rival como oportunidad para intentar arrebatar territorios o rutas. Esto podría desencadenar una nueva ola de violencia conforme ambos bandos intentan reposicionarse. Alternativamente, el golpe podría forzar negociaciones entre facciones ante la evidencia de que la guerra interna las debilita frente a la presión del Estado. Para las comunidades serranas atrapadas en medio de estas dinámicas criminales, la vida continúa bajo constante incertidumbre. Cada convoy que transita de noche por las brechas podría ser sicarios moviéndose entre posiciones. Cada helicóptero que sobrevuela podría preceder un operativo donde balas perdidas amenazan a civiles inocentes. Y cada periodo de calma aparente es siempre provisional, una pausa antes de que la violencia estalle nuevamente. El corredor que atraviesa la Sierra Sinaloense conecta zonas de producción de droga con rutas hacia la frontera norte. Controlar este corredor es vital para cualquier organización criminal que aspire a mantener operaciones a gran escala. Por eso se disputa con tanta violencia. Por eso cada operativo que lo afecta genera reacciones en cadena que se extienden mucho más allá del sitio específico donde ocurrió. Los próximos días revelarán si Mallito Flaco intenta una respuesta para demostrar que sigue siendo una fuerza operativa a pesar del golpe recibido, o si por el contrario, opta por repliegue táctico mientras reorganiza sus estructuras y evalúa daños. En el mundo del narcotráfico, mostrar debilidad invita a ataques de rivales, pero responder precipitadamente puede exponer aún más a una organización ya golpeada. Mientras tanto, en algún claro de la Sierra Sinaloense, entre troconas calcinadas y casquillos que brillan bajo el sol, la evidencia física del enfrentamiento permanecerá durante días antes de ser completamente procesada. Equipos forenses continuarán documentando cada vehículo, cada arma, cada paquete de droga. Investigadores buscarán en teléfonos y documentos asegurados información que conduzca hacia otros eslabones de la red criminal. Y en las comunidades que rodean el sitio donde ardió la sierra durante 4 horas, las familias intentarán retomar sus rutinas cotidianas. Pero la memoria de aquella madrugada cuando el sonido de la guerra llegó hasta sus puertas permanecerá grabada. Los niños que escucharon las explosiones desde sus escuelas probablemente recordarán ese día durante años. Los adultos que vivieron la tensión sin saber si la violencia llegaría hasta sus hogares cargarán ese miedo latente. Porque en la Sierra Sinaloense, como en tantas regiones de México atrapadas entre el crimen organizado y la respuesta del Estado, la paz verdadera sigue siendo un sueño lejano. Los murciélagos podrán cazar de noche con efectividad letal. Pero cuando amanece y se retiran, el territorio sigue siendo disputado. Y la próxima batalla es solo cuestión de tiempo.